Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 1, Historia de la Educación y la Pedagogía, de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la asignatura se desarrollaron 4 temas importantes: Historia, Pedagogía y Educación, la educación en los pueblos primitivos, educación en la Edad Media y la educación en México. Esta materia es fundamental para poder comprender la evolución de la educación y la pedagogía a partir de los cambios más relevantes de cada etapa histórica. La historia de la educación estudia diacrónicamente una parcela de la actividad y del comportamiento humano, la actividad de educar, sin descuidar que se trata de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona sistemáticamente. Todo fenómeno educativo, toda teoría o idea sobre educación se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales donde se gesta. Como resumen, es importante recordar las siguientes definiciones. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento, y la pedagogía es la ciencia que estudia el problema de la educación en todos sus aspectos. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. En la edad prehistórica, la transmisión de la educación se fundamentaba en la cultura, debido a que el hombre dominaba los recursos naturales. Estas culturas se identificaban con la naturaleza y fijaban su centro de atención en dichos recursos. El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea o imitativa. Los jóvenes llegaban a la vida adulta intentando repetir lo que veían a su alrededor. Lentamente se iban incorporando a los trabajos de su clan o tribu. Se iniciaban en la caza y en la pesca, aprendían a cuidar el ganado, practicaban las labores de la tierra y participaban en las ceremonias de su comunidad. Como en la mayor parte del mundo, la educación estaba reservada únicamente para los niños y no para las niñas, y solo para los que por su riqueza pudieran permitírselo, es decir, aquellas familias que no podían prescindir del hijo para trabajar o que no podían pagar a un maestro y no tenían acceso a la educación. A los 7 años se ponían al niño bajo la tutela de un esclavo llamado pedagogo. Paido significaba niño y ago conducir. Se les enseñaba a leer y escribir y las reglas básicas de la aritmética. Era muy importante que aprendieran de memoria versos del poeta Homero, el padre de la literatura griega, y supieran recitarlos con la debida entonación. Entre los 14 y 18 años, el joven contemplaba su formación artística, literaria y deportiva a base de cantos, música y ejercicios gimnásticos. Después de 2 años de servicio militar se le otorgaba la ciudadanía y podía ejercer algunas funciones públicas. Desde los 30 años podía pertenecer al consejo. Las mujeres recibían instrucción musical y deportiva en el hogar y se casaban muy jóvenes, aproximadamente a los 15 años. Con la prosperidad de Ateneas y la abundancia de esclavos, casi todos los ciudadanos disfrutaron del tiempo libre para dedicarse por los conocimientos científicos y las artes. Desde el nacimiento del niño comenzaba la preparación para la ruda vida de un cuartel. Incluso a los recién nacidos, deformes o débiles, a juicio de los magistrados, se les dejaba morir. Desde los 7 años pasaban a vivir en cuarteles donde les formaban un cuerpo vigoroso y atlético a base de natación, carreras, práctica de lucha y boxeo. Los primeros filósofos eran de las ciudades griegas de la costa de Asia Menor y se interesaron por investigar la sustancia básica de que está compuesto el universo. Los 3 grandes genios de la filosofía fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue un moralista que enseñó que la razón y el conocimiento de uno mismo hacen al hombre más sabio y virtuoso. Platón demostró que, según la razón, existe un Dios supremo e ideas como el bien, la belleza, la justicia, el amor que deben regir la conducta de los hombres. Aristóteles fue realista. Su más sobresaliente contribución es la lógica o conjunto sistemático de reglas para razonar y encontrar la verdad. Hasta la conquista de las colonias griegas en el sur de Italia, la educación era responsabilidad absoluta de la familia. Durante la infancia, los niños quedaban al cargo de la madre,
y a partir de los 7 años la educación de los varones pasaba a ser competencia del padre y la educación de las niñas competencia de la madre. A partir de la helenización de Roma, se instauró el modelo educativo griego con alguna modificación. La enseñanza primaria era de los 7 a los 12 años, la enseñanza secundaria de los 12 a los 16 años y la enseñanza superior de los 16 a los 18 años. En la época renacentista se empieza a valorar al hombre por sí mismo, como ser racional y superior al resto de las criaturas. Así comenzó a desarrollarse la corriente intelectual que llamamos humanismo, en donde los pensadores deseaban revivir la cultura de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, porque en ellos se ve un modelo de humanidad perfecta por ser considerada una época de gloria y esplendor intelectual. El humanismo y el Renacimiento fueron movimientos culturales que se vivieron entre los siglos XIV y XV principalmente. Se le conoce como humanismo ya que el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media, en la que Cristo, Dios, la Iglesia y la religión eran el centro del pensamiento. Por otra parte, se le conoce como Renacimiento porque es una época en la que la cultura retoma la tradición grecolatina, como si ésta hubiera renacido después de más de 10 siglos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba solamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la Iglesia. Aprendían noción de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir y aún así aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos aunque no fuesen religiosos. Por último, en la unidad 4 realizaste un recorrido por la historia de la educación en México, comenzando por la época prehispánica, en la que todas las culturas tenían rasgos diferenciados entre ellas. Su estructura social dependía del orden jerárquico en que se ubicaban respecto a otras. La cultura en general estaba basada en dioses a los cuales ofrecían encomiendas y sacrificios. Los antecedentes prehispánicos de la escuela eran el Calmecac y el Tepochcali, que fungían como los principales recintos de educación del pueblo mexica. Cabe señalar que esta educación no era únicamente de esta comunidad, ya que se sabe que el modelo era compartido por diferentes pueblos mesoamericanos. La escuela para la nobleza era el Calmecac, al que asistían los hijos de gobernantes, sacerdotes y guerreros. En este lugar se les enseñaba, entre otras cosas, historia y astronomía, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, pero sobre todo disciplina y valores morales, ya que los principales rubros a cubrir por parte de estas sociedades incluían el aspecto militar y religioso, pues se trataba del sector social encargado de gobernar. A estas escuelas asistían los hijos de los sacerdotes, guerreros, jueces, senadores, maestros y gobernantes. Para el pueblo existía una escuela que se encontraba en cada barrio. Allí se les enseñaba a servir a su comunidad y a la nobleza, pero principalmente distintas habilidades para la guerra. Las mujeres del México prehispánico eran educadas en casa, por sus madres en las labores del hogar y valores morales. Sin embargo, había una escuela para quienes aspiraban a convertirse en sacerdotisas y únicamente podían tener acceso a ella las mujeres de la nobleza. También había escuelas especiales llamadas Cuicacali, donde se les enseñaba a cantar, entre otras actividades, siempre con un fin religioso, aunque esta última no era solamente para las mujeres. En la colonia se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, la femenina, la formación de religiosos y la universitaria. Las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los jesuitas llegarían a ejercer una gran influencia intelectual en la enseñanza novohispana. Al principio la educación se llevaba a cabo en la calle, en los patios y en los atrios de las iglesias. En 1752 se fundó el primer colegio laico y en 1871 se funda la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública. El 3 de octubre del mismo año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La historia de la educación va de la mano con la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres desembocando en culturas complejas, transformadas y sociedades. En las culturas y sociedades no se presenta únicamente hábitos y sincretismos, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas que son la base de la idiosincrasia de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual, y por lo tanto es lo que le da vida y sentido de pertenencia al acto educativo. Para consolidar los aprendizajes de tu primera materia desarrollaste las siguientes actividades. En la semana 1 elaboraste una línea del tiempo con los momentos más importantes de la historia de la pedagogía, que te permitió conocer los procesos educativos que dan pie al surgimiento de la pedagogía. En la semana 2 realizaste un cuadro comparativo de la educación en los pueblos primitivos, en donde analizaste las características más importantes de la formación en Grecia y en Roma. En la tercera semana entregaste un mapa conceptual con los aspectos más importantes de la educación en la Edad Media. Y por último, en la semana 4 desarrollaste una línea del tiempo con los acontecimientos que más destacan en la educación de nuestro país. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. En la semana 1 comprendimos que la pedagogía es la ciencia que estudia el problema de la educación en todos sus aspectos. Surge cuando el hombre adquiere conciencia del problema de la educación y de la posibilidad de resolverlo mediante cursos previamente establecidos. En la semana 2 vimos que de la necesidad de agruparse y vivir conjuntamente, el individuo desarrolla un lenguaje y un código moral determinados, superando los estadios familiar y aldeano hasta configurar un verdadero Estado. Tradicionalmente, el origen de la educación griega se sitúa en el seno de la institución familiar. En la semana 3 vimos que uno de los lemas de la educación griega era mente sana en un cuerpo sano, reflejo de la importancia que el ejercicio físico y la gimnasia tuvieron en la formación de los niños y jóvenes. Y en la semana 4 analizamos periodos importantes para la educación de nuestro país. Por ejemplo, en 1910 se abrió la Universidad Nacional como parte de los festejos del centenario de la Independencia de México. Recuerda que la historia de la educación se convierte en una posibilidad de retornar con perspectivas contemporáneas a las formas primigenias y posibilitadoras de los discursos y prácticas pedagógicas. Asimismo, permite a las nuevas generaciones mostrar cómo se configuró lo que hoy entendemos como lo educativo y lo pedagógico. Te dejo esta frase. Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto, éxito.